Hola, mis amados hermanos y amigos, les saludamos en esta tarde en el poderoso, glorioso nombre de nuestro amado y buen Salvador Jesucristo, esperando, cierto, que la misericordia de Dios y su bondad pueda estar sobre su vida, y así será. Damos gracias al Señor en esta hora, estamos contentos, cierto, estamos agradecidos en este día de poder estar nuevamente a través de este medio con el propósito de compartir, cierto, las buenas nuevas de salvación. El predicar el Evangelio no es una sugerencia, es un mandamiento. La Biblia dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, cada persona, ¿cierto?, que reciba esta palabra ya es responsable, no delante de mí, sino delante del Señor. Dios bendiga, ¿cierto?, a nuestro hermano Manuel Espinosa, que en esta hora se está haciendo parte, ¿cierto?, de esta bendición de parte del Señor, porque esto no es nuestro, hermanos, esto es de Dios. Nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha entregado, de lo que Dios nos ha dado. Administramos esto. El que manda, ¿cierto?, es nuestro Dios. Él es el que va al frente, Él es el principal. Así que en esta hora bendecimos y adoramos al Señor con todo nuestro corazón, por toda su grandeza, ¿cierto?, por toda su bondad, su misericordia, porque podemos decir, ¿cierto?, que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Entonces eso es bueno, eso es maravilloso. Agradecemos al Señor porque creo que Dios ha sido, como lo he dicho en otras oportunidades, extremadamente bueno para con nuestras vidas. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que en este día Dios hizo misericordia con su vida y con mi vida. ¿Cómo no vamos a estar contentos? ¿Cómo no vamos a estar alegres? Que Dios nos guarde, Dios nos ayude, ¿cierto? Estamos retomando nuevamente la predicación, ¿cierto?, por este medio, pero también ayúdenos a orar, ¿cierto?, ya que el mes de noviembre, ¿cierto?, ya la próxima semana entramos al mes de noviembre. Mire cómo pasan los meses. Vamos a retomar la predicación a la calle, así que necesitamos, ¿cierto?, salir también a la calle a predicar el Evangelio a toda criatura. Y para ello, ¿cierto?, necesitamos que usted nos apoye con su oración. Amén, es importante, ¿cierto? Y también tomar este medio para dar gracias a los hermanos también que han estado orando por nuestras vidas también, ¿cierto?, y a los hermanos que han estado compartiendo los videos, ¿cierto? Sabemos que la palabra del Señor sigue trabajando, ¿cierto? Estos videos quedan en las redes sociales, ya sean en Facebook, como también en el canal de YouTube, ¿cierto? Y agradecemos al Señor porque de verdad Dios siempre nos está sorprendiendo, ¿cierto? Y hemos oído muchos testimonios de ellos, personas que me han escrito, ¿cierto?, a través del WhatsApp o a través de Messenger, o por qué no decirlo, me han llamado en algunas ocasiones para dar gracias por esta palabra. Bueno, creo que, como hemos dicho en otra oportunidad y lo vuelvo a repetir, lo hemos tomado en forma responsable. Cuando digo que lo hemos tomado en forma responsable, estoy diciendo que tras de todas estas cosas que estamos haciendo para el Señor, hay un clamor, hay una oración que estamos haciendo, ¿cierto?, continuamente delante de la presencia del Señor. ¿Por qué razón? Porque lo único que pretendemos con esto es de que muchas personas puedan ser bendecidas a través de esta palabra, porque esta palabra, la palabra de Dios, es la que nos bendice. En el libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva. Mire, qué maravilloso. Dice que es viva y que es eficaz y que es más cortante que espada de dos filos. Entonces, cuando nosotros disponemos nuestro corazón, la palabra de Dios penetra en nuestras vidas y nos edifica, nos levanta, nos fortalece. Haga usted la prueba cuando usted reciba esta palabra o yo reciba esta palabra en nuestros corazones. Va a haber algo en nosotros, va a haber algo que se va a provocar, va a haber algo que va a venir a nuestras vidas y usted va a decir: oh, me siento fortalecido, me siento animado. Yo ya en esta tarde tuve la bendición de participar en el servicio en línea con nuestro pastor Ítalo Mondaca y creo que fue de mucha bendición, una palabra maravillosa de parte del Señor. Y Dios es tan maravilloso, es tan glorioso
y la verdad, ¿cierto? Y dice la Biblia que todas las cosas ante Él son manifiestas. Entonces Él sabe la actitud y lo que hay en nuestros corazones. Entonces yo me gozo por la palabra del Señor. Bueno, pero en esta tarde, ¿cierto? También tengo la bendición de parte del Señor, ¿cierto? De poder compartir una palabra, ¿cierto? Si bien es cierto, ha sido un día laboral, pero eso no importa, ¿cierto? El cansancio se va cuando nosotros nos disponemos en las manos del Señor. Dios lo que está viendo en nosotros, hermano, es la actitud que hay en nuestro corazón. Y desde el momento que nosotros nos disponemos a servir a Dios con todas nuestras carencias, con todas nuestras falencias, porque de hecho las tenemos, desde ahí Dios nos comienza a ayudar, nos comienza a fortalecer, porque Él sabe que en nuestras vidas hay un corazón realmente sincero delante de Él. Eso es lo que Dios está esperando, que en nuestras vidas pueda haber un corazón sincero y verdadero delante de Él. Que Dios nos bendiga en esta hora, ¿cierto? Ya se terminó el tiempo reglamentario, como he dicho en otras ocasiones, y vamos a ir, ¿cierto?, de lleno a lo que realmente en esta tarde nos convoca, ¿cierto?, de este día domingo 25 de octubre, ¿cierto? Mire cómo pasan los meses, ya estamos en octubre, ya estamos casi terminando el año. Vamos a compartir en esta ocasión una palabra de parte del Señor, la cual el Señor puso en mi corazón, que se encuentra en Primera de Pedro, la epístola de Pedro, ¿cierto? En Primera de Pedro, en el capítulo 2, vamos a leer el verso 9 y vamos a leer el verso 10, solamente 2 versículos, mire. Primera de Pedro, vuelvo a repetir, capítulo 2, verso 9 y verso 10. Ahí está. Le vamos a dar lectura, ¿cierto?, con reverencia delante de nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y usted allá dice amén, donde quiera que se encuentre, usted diga amén. Recuérdese que estamos en un servicio en línea. Y dice la Biblia que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, el Señor está en medio. Dios está en medio de su corazón. Dios está en medio de su familia, de sus hijos. Amén. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito Dios y buen Padre celestial, como dijo el profeta, Dios mío, Elías: vives tú, Jehová, en cuya presencia estoy. Señor, en esta hora tengo la certeza, tengo la convicción de que tú, Señor, vas a presidir este servicio en línea de tu palabra. Lloro en esta hora, Señor, para que el Espíritu Santo, el cual dijiste un día, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador, el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, Señor, que está para guiar a tu pueblo, a tu iglesia, pueda en esta tarde ministrar cada uno de nuestros corazones, Señor. Dios mío, porque cada uno necesitamos una palabra, Dios mío. Necesitamos una palabra revelada, Dios del cielo. Tu palabra dice, no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Espíritu Santo, edifícanos, restáuranos, libéranos, sánanos a través de esta palabra, porque cualquier cosa puede acontecer, Dios mío, a favor de nuestras vidas por intermedio de esta palabra, Dios del cielo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Qué maravilloso, hermano, es poder ser hijos de Dios. Y eso no es algo aprendido, ¿cierto? Es algo que Dios nos dio un día. Dice en el libro Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, el verso 11, dice la Biblia que a los suyos vino, ¿cierto? Y eso un poco vamos a conversar. Dice, mas los suyos no le recibieron. Pero dice, más a todos los que le recibieron. Ahí entra usted y ahí entro yo. Me estoy adelantando un poco de lo que quiero hablar. Dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Dice, nos dio la autoridad
autoridad o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Entonces esa validación, ¿de dónde vino? Vino del cielo. A través de la persona de Jesucristo fuimos reconciliados para con el Padre. La Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de la presencia del Señor. Jesús vino a que nosotros pudiésemos nuevamente accesar ante la presencia de Dios. Dice que cuando Jesús murió, el velo del templo fue rasgado. Recordemos que había un velo, ¿cierto? Y antes de ese velo estaba el lugar santo y tras de ese velo estaba el lugar santísimo. ¿Quién eran los que entraban al lugar santísimo? El sumo sacerdote. Cuando Cristo murió, ese velo se rasgó y quedó abierto el camino al lugar santísimo. Y usted y yo tenemos ese privilegio de entrar a la presencia de Dios a través de la persona de Jesucristo. Qué maravilloso, hermano, qué glorioso, qué poderosa la palabra del Señor con esa validación del cielo que vino directamente del Padre, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que nos permite, ¿cierto?, poder usar estos medios, poder pararnos en una calle y hablar abiertamente, públicamente de este Cristo maravilloso que ha hecho una obra redentora en nuestros corazones. ¿Cómo vamos a callar? No podemos callar, hermano, no podemos resistirnos al Espíritu Santo que está ¿dónde? Está dentro de nuestros corazones. Ese es el lugar que el Padre buscó o eligió para hacer su morada, para hacer su residencia. ¿Dónde? En el corazón habita el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe por qué, mis amados hermanos y amigos, esta palabra de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y el verso 10? Esta palabra nació por algo muy simple. Nació en mi corazón de parte del Señor por una expectativa, ¿cierto? O por un punto de vista de Dios a través de uno, porque Dios nos hace ver cosas que muchas veces nosotros no vemos con nuestros ojos humanos. Y en esta palabra, hermano, yo pongo una pregunta en esta tarde. Y queremos que cada uno podamos realmente tomar la parte que nos corresponde. Aquí el apóstol Pedro está señalando una cosa demasiado importante. Y la encuentro muy grande, muy maravillosa. En este verso 9 de Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 9, dice el apóstol Pedro, aquí habla 4 cosas, hermano. Dice, mas vosotros sois linajes escogidos, número 1. Número 2, real sacerdocio. Número 3, nación santa. Número 4, pueblo adquirido por Dios. Entonces nosotros por lo general, ¿cierto?, cuando hablamos de linaje escogido, ¿cierto?, lo primero que a lo mejor podemos pensar, se está refiriendo al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Sí, en parte está hablando del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, ¿cierto?, Dios eligió a Israel como su pueblo. Eso todos lo sabemos, es un conocimiento público, ¿cierto?, que en el Antiguo Testamento Dios eligió, ¿cierto?, a Israel como su pueblo. Entonces, mis amados hermanos, ¿cierto?, la nación de Israel, llamada un pueblo elegido, y paralelo a eso, ¿cierto?, también la iglesia llamada una nación elegida. Bendito sea nuestro Dios. Un pueblo adquirido ha sido elegida. La iglesia también se le llama una nación elegida, un pueblo adquirido. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, paralelo a eso, ¿cierto?, dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Recién citábamos el versículo, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, ahí entró usted y entré yo. Nosotros fuimos injertados, ¿cierto? Bendito sea nuestro Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, las mismas cualidades las que dice esta palabra, realmente la misma exigencia Dios también nos está pidiendo a nosotros. Por eso que aquí dice el apóstol Pedro, para usted y para mí, ¿cierto? Mas vosotros sois linaje escogido. Bendito sea nuestro Dios.
Usted y yo fuimos llamados por Dios. Mire, si seguimos terminando el versículo, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a la luz admirable. Y aquí está la pregunta, hermano, y aquí está la respuesta. La pregunta es, ¿por qué hay tanta gente, hablo pueblo cristiano, hijos del Señor, por qué hay tantas personas desocupadas en su vida cristiana? ¿Por qué en sus vidas espirituales hay tanta gente que está en nada? Si aquí dice una cosa, hermano, que es demasiado relevante, dice, para que anunciéis, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde nos llamó? ¿Nos llamó de dónde? De las tinieblas. Y de las tinieblas hubo una transición a la luz. Nos puso en la luz para que usted y yo caminemos en luz. Para que usted y yo realmente profesemos la luz y realmente hablemos del Evangelio de Jesucristo. Dios nos trajo con un propósito. Nadie puede decir en este mismo momento, yo no tengo propósito de Dios, porque Dios no trae a gente para que esté en nada. Dios nos trae a cada uno con un propósito. Linaje escogido, real sacerdocio. ¿Cuál era el sacerdocio en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era la función del sacerdote? El sacerdote estaba, ¿cierto?, para realmente, si pudiéramos decir, era para acercar a la gente a Dios, ¿cierto? O para reconciliar, en cierto modo, a la gente con Dios. Y existía también un sumo sacerdote. Él era el que tenía acceso a la presencia del Señor. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesucristo como el sumo sacerdote de nuestras vidas. Él, ¿cierto?, a través de él podemos llevar a las personas al Padre. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y este mismo Pedro dice que no hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús es constituido el sumo sacerdote, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Linaje escogido. Usted y yo fuimos llamados por el Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 6, mire lo que dice. Qué relevante, qué tremendo es esto, hermano. Mire, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, mire lo que dice referente a lo que estamos hablando. Dice, y nos hizo reyes. ¿A quién? A usted y a mí. ¿Cómo viven los reyes? Esa es para otra enseñanza. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, al sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. Usted y yo cumplimos la función del sacerdote. La pregunta es, ¿ejercemos el sacerdocio en nuestra familia? ¿Ejercemos el sacerdocio en nuestro entorno? ¿Ejercemos el sacerdocio en nuestros hogares? O donde quiera que estemos, realmente estamos cumpliendo esa función de un sacerdote. Estamos llevando a la gente a Dios. Estamos reconciliando al mundo con Dios. Bendito sea nuestro Dios, porque las funciones de los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran puntuales y eran específicas. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús fue el sacrificio perfecto. Toda persona a través de Cristo es reconciliado para con el Padre. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad del Señor. Entonces usted y yo no podemos callar, hermano. Usted y yo no podemos guardar silencio aunque el mundo se desmorone, aunque el sistema económico se venga abajo. Usted y yo no podemos callar. Tenemos que agotar todos los medios posibles para que esta palabra corra y sea glorificada y muchos sean salvados, muchos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Para qué tú y yo estamos en la iglesia? ¿Para qué tú y yo estamos en el Evangelio? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a la luz admirable. Claro que sí, que tienes que tener una revelación de esta palabra, porque si solamente tienes el conocimiento, te la vas a saber de memoria, pero no la vas a poder entender en tu vida. Pero cuando tenemos la revelación de la palabra y sabemos realmente de dónde nos sacó el Señor y dónde estamos y para dónde vamos, oiga, estamos en lo correcto. Bendito sea el Señor. Pero si yo no sé dónde estoy, ni para dónde voy,
¿Cómo voy a dar dirección a las personas? Bendito sea nuestro Dios. Vuelvo a insistir. ¿Por qué hay tanto pueblo de Dios que está en nada, hermano? ¿Por qué hay tanto pueblo de Dios que ha bajado los brazos? Si hay muchas cosas por hacer, mi hermano. Hay muchas cosas que alcanzar. Cada uno de ustedes, cada uno tiene una virtud de parte de Dios en su vida. Y esa virtud tiene que explotarla. Esa virtud tiene que potenciarla. El Espíritu Santo quiere potenciar esos dones, esos talentos, esas habilidades espirituales que hay en tu corazón. Eso tiene que ir incrementándose, eso tiene que ir aumentando gradualmente. Claramente eso no nace de un día para otro. Eso requiere de tiempo, eso requiere de un ritmo, eso requiere de un trajín espiritual. Bendito sea nuestro Dios. Dice que en una ocasión Jesús miró las multitudes, ¿cierto? Y dice que tuvo compasión de ellas. ¿Por qué razón? Porque estaban como ovejas sin pastor. Así está esta humanidad, mi hermano. Así está esta sociedad. Está como ovejas sin pastor. Está sin rumbo, está sin dirección. Y usted y yo somos la extensión de Dios aquí en la tierra. Usted y yo fuimos escogidos como los instrumentos para poder llevar esta palabra que puede transformar vidas, que puede cambiar corazones, que puede restaurar familias. En el libro de Mateo, en el capítulo 9, en el verso 37, Jesús dijo algo, hermano. Entonces dijo a sus discípulos, mire el comentario que le hizo el Señor. Mire el comentario que nos hace en esta tarde el Señor a nuestras vidas. Entonces dijo a sus discípulos, cierto, a la verdad la mies es mucha. ¿A qué se refiere, cierto? Recordemos que Jesús siempre tomaba ejemplos, relatos naturales, terrenales, para dar a entender lo espiritual. El significado bíblico de la mies, cierto, en el ámbito natural, cierto, en lo natural se refiere a la avena, al trigo, a la cebada, pero miremoslo en la parte espiritual. La mies es mucha. Y dijo una cosa, pero los obreros son pocos. Y yo puse algo aquí mientras estaba leyendo esta palabra hace un momento. Vino una palabra del Señor y puse algo aquí y puse mega iglesias. Y puse una pregunta, ¿cuántos de ellos comprometidos con Dios? Esa es la pregunta. Iglesias llenas de gente, ¿cierto? Y eso está bien. Sí, está bien, pero la pregunta es, ¿cuántos están realmente comprometidos con Dios? Esa es la pregunta. Bendito sea el Señor. Quizás podamos decir con los dedos de la mano, me van a sobrar dedos. ¿Cuántos realmente están comprometidos? Aquí Jesús dijo una cosa a sus discípulos, la mies es mucha, entonces nadie puede estar sin hacer nada en el Evangelio, nadie puede estar realmente en su vida espiritual sin hacer nada. Hay muchas cosas por hacer, hermano, hay muchas cosas por lograr, la mies es mucha, los obreros son pocos. Tristemente debo decirlo. En estas mismas transmisiones, hermano, muchas veces nosotros los predicadores, y no es un reproche, es solamente una expresión, muchas veces nosotros los predicadores quisiéramos que muchos más nos apoyaran. Porque no estamos hablando de lo nuestro, estamos hablando de esta palabra que transforma vida, que cambia corazones, que puede restaurar, que puede liberar, que puede sacar a alguien de la droga, del alcohol, alguien que puede estar a punto de quitarse la vida. Yo le digo al Señor, Señor, una palabra es suficiente para que alguien sea transformado, para que alguien sea cambiado. Si aquel que hace la obra es el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Señor? Nosotros sembramos, el apóstol Pablo dijo, regamos, pero el crecimiento lo da Dios. Bendito sea el Señor. Tampoco nosotros como predicadores no podemos estar preocupados, ¿cierto?, del crecimiento, porque el crecimiento lo da Dios a través del Espíritu Santo. Como decíamos hace unos días atrás, esta palabra sigue trabajando. Quizás en un momento más cerramos esta transmisión, pero la palabra sigue operando, sigue trabajando en las redes sociales, en el Facebook, en el canal de YouTube y así sucesivamente. Esta palabra sigue trabajando en los corazones.
Bendito sea nuestro Dios. Jesús dijo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. No se trata de juntar mucha gente en la iglesia. No se trata de eso, hermano. Se trata de buscar gente que esté comprometida, no con la iglesia, sino con Dios. Cuando el hombre se compromete con Dios, se compromete con el pastor, se compromete con la iglesia. Si el hombre no se compromete con Dios, no está ni siquiera comprometido con el pastor ni con la iglesia. Bendito sea nuestro Dios. Usted y yo fuimos llamados por el Señor. Mire todas las cosas que Jesús hizo por nosotros. En Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió, mire. Oiga, qué maravilloso, hermano. No sé si usted se está gozando ahí. No sé si usted se cree importante en Dios. Mire, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, hermano. Antes de que este mundo existiese, Cristo ya había puesto sus ojos en ti y había puesto mis ojos en mí. Entonces, ¿cómo no nos vamos a alegrar? ¿Cómo no nos vamos a gozar? Y a veces tenemos carencia, hermano, de diferente índole y tendemos a decaernos. Y mire esta palabra, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La pregunta es, ¿para qué? Para estar en la iglesia, ¿cierto? Viviendo a nuestra manera. Para hacer lo que a nosotros nos dé la gana. Para darle rienda suelta a la carne. Para vivir livianamente. Para vivir hipócritamente. Para vivir cínicamente. No. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Por una razón muy específica y puntual. ¿Sabes para qué Dios nos escogió? Para que fuésemos santos. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Necesitamos la aprobación de Él. Si Jehová no edificare en la casa, ¿qué dice? Dice que en vano trabajan los edificadores. Cuando usted y yo nos alejamos de Dios, aunque oremos, aunque ayunemos, pareciese que no avanzamos nada. Pero cuando el Espíritu Santo está edificando, cuando el Espíritu Santo está operando en nuestras vidas, tome en cuenta, hermano, que su oración va a ser más fluida. Tome en cuenta que su ayuno va a ser más llevadero. Pero cuando estamos sin esa presencia, cuando la presencia se levanta del hombre, en hebreo, ikabod significa que la presencia se levantó. Cuando la presencia se levanta de una iglesia, hermano, es algo terrible. Bendito sea el Señor. Porque ahí empieza a operar la visión del hombre. Ahí empieza a operar el movimiento de hombre y no del Espíritu Santo. Cuando se levante esa presencia, dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo. La pregunta, ¿para qué Dios me escogió? ¿Para qué Cristo murió en aquel madero de cruz? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muchos buscan la aprobación de los hombres. Yo busco la aprobación de Dios, porque cuando tú estás bien con Dios, toda tu vida va a ir en viento en popa, tu vida va a ir en aumento, tu vida va a ir en incremento y todo lo que toque va a ser bendecido, porque la promesa del Señor es así. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, meditarás de día y de noche. Eso Dios le dijo a Josué, y harás conforme a todo lo que está escrito y todo te saldrá bien, todo te prosperará, aunque estés en el desierto, aunque estés en un lugar solo, tu vida va a ser bendecida por el Dios del cielo, porque está bajo la protección del Dios Todopoderoso, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Tenemos una responsabilidad grande delante del Señor. Dice la Biblia que un día vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo, grandes y pequeños, es decir, pobres y ricos. Mire lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, bendito sea el Señor,
No permitas que el enemigo te menoscabe en tu mente, en tus pensamientos. No permitas que Satanás traiga un pensamiento de menosprecio. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y la palabra traducida como predestinado, ¿sabe lo que significa la palabra traducida como predestinado? Viene de la palabra griega prorizo, que significa determinar. Dios determinó desde antes de la fundación del mundo, Dios determinó que tú y yo estamos destinados para salvación y vida eterna. ¿Cómo no te vas a gozar, mi hermano? Si lo de esta vida es temporal, esto es pasajero, hermano. La eternidad nos espera, hermano, la eternidad donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, ahí donde no tendrás más que sufrir, ahí donde no tendrás que recibir a lo mejor alguna mala palabra. Dice que ahí no habrá más llanto, no habrá más dolor. Dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Juan dijo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo pasaron y la tierra y el mar ya no existía más. Ese es el lugar que Cristo tiene preparado para ti y para mí. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo Jesús, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No se turbe vuestro corazón. Tenemos que aguantar, hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Quizás, cierto, ha bajado el contagio de la pandemia en Chile y damos gracias a Dios por ello. Pero no bajes los brazos. No te relajes espiritualmente. Estamos en los últimos tiempos y puede acontecer cualquier cosa, hermano. Romanos 8, verso 29. Porque a los que antes conocido, Señor, también los predestinó. La palabra predestinado viene de la palabra griega prorizo, que significa determinar anticipadamente, ordenar, decidir con antelación. Así que predestinación es Dios determinando anticipadamente. Dios determinó anticipadamente que tú y yo estamos para vida eterna. Pero no por eso vamos a bajar los brazos y vamos a vivir la vida relajada. No, hermano, porque recuerda, la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bendito sea nuestro Dios. Mire lo que dice acá en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. Mire lo que dice. Esta es una palabra, hermano, contundente del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 16, dice, a veces decimos nosotros, ¿cierto? Que nosotros venimos a Cristo, decimos, ¿cierto? Pero en realidad no es así. Él dice que Él nos ha elegido. Mire, Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 16, mire lo que dice Jesús. ¿No me elegiste vosotros a mí? No, usted y yo no elegimos al Señor. No me elegiste vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí a vosotros. Y la pregunta es, ¿para qué? Recién hablábamos, ¿cierto? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas, para que seáis santos. Mire lo que dice aquí. Sino que yo elegí a vosotros. Mire, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Ve? Bendito sea el Señor. Os he puesto, ¿cierto? Los puse en el Evangelio para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Eso es lo que cuesta, hermano, que el fruto permanezca. ¿Cuánta gente hoy en día no es leyenda en el Evangelio? Hace 20 años yo danzaba, hace 20 años sentía el toque de Dios, hace 20 años sentía el fuego de Dios. ¿Qué pasa hoy? Si Dios no ha cambiado, hermano, en nada, ni siquiera en una milésima. Dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. El que busca, halla, el que golpea, se le abrirá. ¿Sabe por qué el hombre muchas veces se siente espiritualmente decaído? Porque no ha invertido tiempo en buscar a Dios. No ha buscado la presencia de Dios con hambre, con sed. Yo he puesto para que llevéis frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bendito sea el Señor. Entonces, vuelvo a insistir.
Porque hay muchos cristianos que en su vida espiritual no están en nada. Es que yo trabajo, yo también trabajo. Y me levanto muy temprano, hermano, para trabajar. Pero tengo que buscar un tiempo para buscar de la presencia de Dios. Tienes que buscar un tiempo para estar con Dios a solas. Tienes que pasar horas con Dios y minutos con los hombres. La Biblia dice orar sin cesar. Ay, cualquiera podría decir eso es imposible para mí. Yo no puedo estar las 24 horas del día de rodillas. No puedo estar con los ojos cerrados. No, no está diciendo eso, hermano. Cuando dice la Biblia orar sin cesar, tú puedes estar en tu corazón conversando con Dios. Ahora mismo puedes estar escuchando la palabra, pero puedes estar elevando un clamor en tu corazón. Orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando el hombre ora, cuando busca de la presencia de Dios, está dispuesto a lo que Dios determine en su vida. Jamás, pero jamás va a ir en contra de la voluntad de Dios. Jamás va a cuestionar la voluntad de Dios. Siempre va a decir: Señor, todo lo que tú hagas está correcto. Dice la Biblia que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios, todas las cosas. Bendito sea nuestro Dios. Llevéis frutos y vuestros frutos permanezcan. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Y no es por circunstancias de la vida. Dios no trabaja por las circunstancias de la vida. Recuérdese que Dios está por encima de las circunstancias, está por encima del problema, está por encima de la enfermedad, está por encima de la aflicción. Dios está por encima. En Él no hay sombra de variación alguna. Bendito sea nuestro Dios. Primera de Pedro, ¿cierto? Ya quiero ir terminando. Primera de Pedro capítulo 1, verso 15. Mire, sino como aquel que os llamó. ¿Cómo es el que lo llamó a usted? ¿Cómo lo llamó? ¿Quién es el que lo llamó a usted? Dice: así como el que os llamó es santo. Eso es uno de los atributos de Dios. Dios es santo. Sino que como aquel que os llamó es santo. ¿Qué dice? ¿Vive tú como tú te dé la gana? ¿Hace lo que quiere? No. Dice: ser santo también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Entonces tenemos que alinearnos y tenemos que ponernos a ese diseño de Dios. Porque escrito está: ser santo porque yo soy santo. Él habita en la santidad de su pueblo. Donde hay santidad, ahí está el Espíritu Santo. Donde no hay santidad no puede estar el Espíritu Santo. La Biblia dice: no contristéis al Espíritu. El Espíritu se aleja. Cuando yo hago algo incorrecto, el Espíritu se aleja. Por eso yo muchas veces no entiendo cuando la gente no visualiza quién realmente tiene a Dios en su corazón. ¿Cómo no va a poder discernir con los ojos espirituales si la presencia de Dios no está en cualquier lugar? Él habita en la santidad de su pueblo. ¿Quién entrará al lugar santo? El limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Eso lo dice la palabra. Bendito sea el Señor. Si tú quieres andar en un ritmo de Dios, tienes que negarte a sí mismo, hermano. Tienes que privarte de muchas cosas. Tenemos que morir a lo que deseamos, a lo que anhelamos. Muchas veces hay cosas que nos gustan y muchas veces el enemigo viene a nuestra mente, a nuestro pensamiento y dice: mira, mientras tú estás orando, los demás se están divirtiendo. Mira, mientras tú estás buscando de la presencia de Dios, los demás están viviendo la vida loca y no les pasa nada y siguen participando en la iglesia y tú estás privado de muchas cosas. Aquí tenemos que comenzar a privarnos. La Biblia dice: todo me es lícito, pero todo no me conviene. Todo me es lícito, pero todo no me edifica. Bendito sea el Señor. Y muchos se preguntan: ¿y por qué vino el desánimo a mi vida? ¿Y por qué el gozo se me fue? Porque algo incorrecto entró a tu corazón. Nada más que por eso. Pero muchas veces también entendemos que cuando vamos a la presencia de Dios, a veces no sentimos nada, tenemos que ser realistas. Y de repente hay como una atmósfera, ¿cierto? Nada, no sentimos nada. Pero Dios está viendo tu fidelidad, está viendo que tú estás ahí orando, estás ahí buscando, quieres agradarlo, quieres mejorar tu vida espiritual. Muchas veces terminamos el año, ¿cierto? Y nos juntamos en la iglesia y pedimos la oportunidad y decimos: bueno, doy gracias al Señor este año porque no hice lo que debía hacer, me convertí
comprometo para el próximo año a hacer lo que debo hacer, y muchas veces pasamos año tras año. Bendito sea el Señor. No estoy diciendo que con esto seamos perfectos, hermano. El único perfecto es Jesucristo. Si usted me mira a mí, me va a ver muchos errores. Y si yo lo miro a usted, quizás también los vea. Pero el único perfecto es Jesucristo. Aquí Jesús no está diciendo una cosa, sino como aquel que os llamó a ser santo, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Difícil cosa, hermano. Difícil cosa, porque hoy en día, hermano, muchas veces se nos torna complejo, ¿cierto?, servir a Dios. Muchas veces en el ambiente laboral, ¿cierto?, no nos vemos a lo mejor avasallados por los demás, pero usted y yo tenemos que ser luz. Donde quiera que vayamos, tenemos que anunciar virtudes de aquel que nos llamó. Dios no me llamó, como decía hace un tiempo atrás a mí, a hablar del resentimiento o hablar en contra de alguien. Usted nunca me va a ver por estos medios hablando en contra de las personas, porque Dios no me mandó a eso. Dios no me mandó a hablar en contra de las iglesias, ni de los pastores, ni de los hermanos. Y si han cometido error, cada cual va a tener que dar una cuenta delante de Dios. Eso no me corresponde a mí. Dios me llamó a mí para anunciar estas virtudes de aquel que me llamó desde las tinieblas a la luz admirable. Muchos no han entendido esa palabra. Muchos piensan que quedaron ahí en las tinieblas. No, Dios nos sacó y nos trajo a la luz. Usted y yo pertenecemos a la luz. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Dios les guarde en esta hora. Doy gracias al Señor, ¿cierto?, por cada uno de ustedes. Ayúdeme a orar, hermano, ya que el mes de noviembre, ¿cierto?, vamos a retomar los trabajos a la calle, hermano. Hay necesidad por todos lados, hermano. Hay gente, oiga, son cosas terribles que pasan a diario. El mundo, la sociedad ha enloquecido. La gente, hermano, está enloquecida. Es terrible, hermano, todas las cosas que están pasando, hermano. No hay respeto por nada. Por eso que hoy más que nunca necesitamos predicar esta palabra, hermano. Necesitamos unirnos en un solo sentir. No importa la distancia, el lugar. Para Dios la distancia nunca, pero nunca ha sido ni va a ser una barrera. Necesitamos estar orando los unos por los otros. Bendito sea el Señor. Satanás, el diablo, va a tratar de buscar todas las formas posibles para que usted no siga adelante, para que yo no siga adelante. Entendemos que cuando nosotros nos disponemos en Dios, el enemigo se comienza a levantar. Satanás no se levanta en aquellos que no están en nada, hermano. Si no, se va a levantar en aquel que se ha dispuesto. Le va a tratar de poner obstáculos, le va a tratar de poner dificultad. Yo no siempre asocio las cosas al enemigo. Hay cosas naturales que pasan en la vida, pero hay cosas muy puntuales y usted lo puede visualizar. Yo lo visualizo y digo, mire el ataque del enemigo. Y lo puedo ver, ¿cierto?, cuando viene a nuestras vidas. Un momento atrás tenía un problema acá con el computador y muy curioso porque lo había ocupado durante todo el día y no había tenido ningún problema, y justo se me presentó en este momento. Entonces el enemigo no quiere, hermano, que usemos estos medios, ¿cierto?, que usemos estas redes sociales para predicar el evangelio, porque Satanás sabe que estamos llegando a muchas personas para la gloria y para la honra del Señor. Porque aquí no estamos buscando, ¿cierto?, un reconocimiento propio. Aquí lo único que pretendemos es que el nombre de Cristo sea puesto en alto. Yo no sé cuál es la sensación que hay en su corazón, hermano. Espero que la palabra le haya llegado a su corazón y espero que haya caído en buena tierra. Y ¿sabe qué, mi amado? Fortalezcas en el poder de su fuerza. Comience a orar, hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles. No podemos estar en nada. No podemos estar en una vida liviana espiritualmente. No podemos esperar que el predicador de la iglesia nos levante el gozo, hermano. Usted y yo somos responsables. El Señor nos hablaba anoche, ¿cierto?, a través de la transmisión de Montepatria anoche, y decía una palabra el Señor cuando David se encontró desolado, ¿cierto?, porque le había fallado a Dios. Cuando uno le falla a Dios se siente solo, desolado, vacío. Y él dijo en una ocasión, y fue a tal extremo, él dijo, vuélveme el gozo de la salvación. Es una cosa terrible, hermano, cuando el hombre pierde el gozo de la salvación. ¿Qué me tiene aquí a mí? El gozo de la salvación no es que un compromiso con la gente, es un compromiso con Dios. Entonces cuando tú y yo estamos comprometidos con Dios, no sabemos de cansancio, no sabemos de hambre, no sabemos de sed, no sabemos de frío, no sabemos de calor, no sabemos de nada de eso, porque el gozo de Dios nos empuja, el gozo de Dios nos motiva a seguir buscando, a seguir clamando.
Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga en esta hora. Dios bendiga a mi hermano Carlos Roja Álvarez. Él es un primo mío, mire. Mire, donde lo vine a encontrar a mi primo. A través de estas redes sociales. ¿Cómo no vamos a seguir predicando el Evangelio? Dios te bendiga, primo. Dios te guarde cada día. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermano. Quiero que oremos al Señor. Amantísimo Dios y buen Padre celestial. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos hablado, Dios mío. Sabemos que el Espíritu Santo ya está obrando en los corazones, ya ha obrado en vidas. Gracias, Jesús. Que esta palabra traspase fronteras, Señor, a través de este medio, Dios mío. Que esta palabra toque cada corazón, cada vida. Señor, una palabra es suficiente para que un hombre, una mujer sea transformado, sea cambiado. Gracias, Jesús. Gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, por habernos predestinado con antelación, Señor. Te damos gloria, te damos honra en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre que está sobre todo nombre. Amén y amén. Gracias, Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Dios nos guarde, hermanos. Dios nos bendiga. Estemos orando por todas estas cosas, hermanos. Todo esto que estamos haciendo, como lo dije en un principio, es para que el nombre de Cristo sea glorificado. Dios les guarde, ¿cierto?, a cada uno. Ahí tenemos a nuestro pastor Erwin, ¿cierto?, Hernández, a nuestra hermana Shelita. Ahí me acordé de su nombre, hermana Shelita. Dios le bendiga en grandes maneras. Gracias por apoyar estas transmisiones, también a los hermanos por compartir los videos. Hermano Manuel Espinosa, Dios le guarde. Y así a cada uno los que han tenido la posibilidad de ser parte de esta transmisión, como también los que van a accesar a este video. Dios le bendiga también, como decía mi hermano Carlos Rojas, en un primo. Bendiciones para él, ¿cierto?, y a su familia. Dios les bendiga, hermanos. Será hasta la próxima, si Cristo no viene antes. Bendiciones.